Hola, bienvenidos al podcast del Centro de Estudiantes de Psicología. En esta primera parte, la estudiante Agustina Michelozzi nos desarrollará algunos de los conceptos claves del texto de Sigmund Freud, La represión. Bueno, bienvenidos a todos y a todas a esta clase de psicoanálisis. Hoy vamos a trabajar sobre la represión, que es un texto fundamental de la teoría freudiana y que también es un texto fundamental para la cátedra, para la materia. Es un texto que nos permite desde el primer cuatrimestre seguir entendiendo, ¿no? Es como un puntapié a la teoría freudiana. Es un texto escrito por Freud en 1915, así que bueno, vamos a tratar algunos conceptos claves. Como es un texto complejo, lo que les recomiendo es que a medida que van escuchando el podcast también le puedan ir dando una lectura, puedan ir señalando ciertas cuestiones en el texto fuente y también si pueden previamente lean Pulsiones y sus destinos de pulsión, que bueno, que es un texto escrito por Freud que también nos permite entender cómo es lo de la pulsión en la represión. Igualmente la idea es poder grabar también otro podcast acerca de ese texto, pero bueno, mientras tanto también si pueden ir integrando esos dos textos, les va a permitir una lectura un poco más amplia y más fácil de entender en la teoría de Freud. Después también, como este texto de la represión es complejo y es largo, vamos a dividirlo en dos partes. Entonces, por un lado, hoy vamos a ver conceptos claves de la represión y después vamos a dejar para la próxima las tres psiconeurosis que Freud también empieza a desarrollar en este texto y después sigue en el texto de lo inconsciente que es pegadito al desarrollo de la represión. Pero bueno, para que tengan un panorama de lo que vamos a trabajar hoy es eso, la represión en grandes rasgos, en conceptos, cuáles son los tiempos, cuál es el mecanismo y demás. Bueno, si ustedes tienen el texto a mano, lo que van a ver es que hay un prólogo de James Stretcher, que es por lo general aparece en una gran parte de todos los textos de Freud, sobre todo de su primera etapa de desarrollo, y un poco lo que va a contar es el paso, ¿no? El desarrollo, digamos, de la teoría freudiana y el lugar que le da al concepto de represión, que al principio lo pone en el mismo lugar que la defensa, entonces es indistinto el carácter que le da a la defensa que a la represión, pero ya llegando a 1910, 1915, cuando va a desarrollar obviamente el texto este de la represión, va a ser una diferencia muy grande y va a decir que la defensa es una designación general de todas las técnicas que el yo utiliza para defenderse, ¿no? De todos los conflictos que atraviesa y va a ser un particular hincapié en la represión como uno de esos mecanismos. Así que por lo general van a ver eso, que al principio de la teoría de Freud es indistinto, pero que después toma sus características específicas. Y también Freud va a empezar a pensar a la represión en el marco de qué vínculo tiene con la vida sexual. Incluso ahí en el final del prólogo van a ver algo muy importante que después les va a servir para entender que al principio Freud pensaba que la angustia era una consecuencia de la represión, o sea, nosotros sentimos angustia por haber reprimido algo y en realidad lo que después va a poder más adelante clarificar es que la angustia es la fuerza impulsora de la represión. Porque se genera la angustia, porque hay displacer, es porque nosotros reprimimos. Eso en general del prólogo. Después para arrancar con el texto, van a ver que dice, bueno, hay una moción pulsionar, ¿sí? Imaginémonos una representación que está cargada de energía en nuestro aparato psíquico y que va a chocar con una resistencia, que la va a volver inoperante, dice, es decir, que no va a poder salir al estado de conciencia. Entonces eso hace que entre en represión, que esa moción sea reprimida. ¿Qué dice? Bueno, si esto fuera algo que viene del exterior, nosotros reaccionaríamos con un mecanismo de huida y punto. Por ejemplo, si yo voy por la calle y veo una situación que me genera miedo y siento que tengo que huir de esa situación, me puedo ir corriendo y esa es la manera que tengo de, frente a un peligro, defenderme. Lo que va a decir Freud también es que en esta situación, como es una pulsión que está dentro de nuestro interior, nosotros no lo podemos hacer de ese modo, o sea, el yo no puede escapar de sí mismo, por lo tanto, empieza a pensar por qué una emoción pulsionar es reprimida, ¿sí? La salida que tiene el yo en este momento es reprimir esa emoción. Entonces empieza a pensar y a desarrollar en su teoría, bueno, ¿por qué esta emoción es reprimida? Dice,
para que sea reprimida, seguramente debe generar displacer, si no, no habría manera de reprimirla. Si fuera placentera, no habría problema. Después, él más adelante en el texto va a decir, bueno, pero de todas formas siempre una satisfacción pulsional es placentera, porque algo que genera satisfacción, por lo general, genera placer. Entonces, intentando poder entender esta situación, lo que piensa es, hay que buscar de qué manera algo que es placentero se convierte en displacentero. O sea, algo que genera placer de pronto deja de generar placer y empieza a generar displacer o angustia. Entonces lo que va a decir es, bueno, de todas formas lo que se sabe es que la represión no se da cuando una emoción de pronto se vuelve insoportable y punto. ¿Por qué? Porque en realidad esa emoción en un lugar, en una instancia, siempre va a generar placer y en otra instancia siempre va a generar displacer. Pongo un ejemplo, si nosotros tenemos una representación, ahora esto lo vamos a ver bien en los tiempos de la represión, pero para que nos imaginemos, si hay una representación que quiere salir a la luz y sale, eso genera placer para una parte, para lo inconsciente, para donde estaba esa representación que estaba reprimida. El problema es que cuando eso sale a la luz, genera displacer en otra instancia que es nuestra conciencia, porque tiene distintas leyes y se rige según distintas normas que el inconsciente. Por lo tanto, lo que nosotros podemos ver es que lo que se genera, el placer que se genera en una instancia es displacer para otra instancia. Y por eso es que una emoción se reprime, porque genera displacer, porque genera angustia. Por lo tanto, Freud va a terminar diciendo en este texto que la principal condición para que una emoción sea reprimida es que genere más displacer que placer de satisfacción. O sea, si genera más displacer, si genera angustia, es reprimida. Va a decir que también la represión no es un mecanismo de defensa que esté presente desde el origen, es decir, que nosotros no nacemos con el mecanismo de la represión, sino que surge después de que, por supuesto, se hace una división en donde en nosotros hay un aparato psíquico que funciona con una instancia consciente y con una instancia inconsciente, ¿sí? No es que nosotros traemos la represión de una manera biologicista o desde que nacemos, sino que se va a generar en una época de la vida en donde empezamos a separar la actividad consciente de la inconsciente, ¿sí? Y va a decir que la esencia principal de la represión es rechazar algo de la conciencia y mantenerlo alejado de ella. ¿Para qué? Para que no genere displacer y angustia. Bueno, si nosotros avanzamos en el texto, lo que vamos a ver es que Freud va a decir que la represión tiene tres tiempos. Son tres tiempos que no son lineales, que no se pueden ubicar en una edad específica, que no es que pasa uno y después viene otro y después viene otro y así, ¿sí? Sino que es una manera que él tiene de poder explicar las diferentes fases que se dan. Dice que la primera fase es la represión primordial, perdón. O sea que dice que hay una agencia representante psíquica de la pulsión, ¿sí? Que es básicamente una representación que quiere salir a la conciencia, pero que en un momento ve el acceso denegado, o sea que se le deniega el acceso a la conciencia. Hay una representación, agencia representante psíquica de la pulsión, se llama en general, que no puede llegar a la conciencia, ¿sí? Por lo tanto, una vez que se le deniega, nosotros podemos pensar que en esta represión primordial, esa es la manera que tiene de estructurarse el aparato psíquico, ¿sí? Podemos pensar que esa denegación va a ser la ley de prohibición del incesto, va a ser la cultura, la educación, los padres, digo, en general para que lo entendamos. Después, a medida que avanzamos en los textos y en el año, vamos viendo otras herramientas, pero nosotros pensamos que en un momento determinado se estructura el aparato psíquico, ¿sí? Hay algo que impacta, que hace que se estructure el aparato, y es que a esta representación o a esta agencia representante psíquica de la pulsión se le deniega el acceso a la conciencia. ¿Qué ocurre con esto? Se establece, dice Freud, una fijación, o sea que esa representación va a quedar inmutable en un espacio que es el inconsciente al que nunca más va a salir y la pulsión va a mantenerse fijada en ella, o sea, toda la energía psíquica va a mantenerse fijada en ella. Esa es la primera fase.
Después va a decir que la segunda fase es la represión propiamente dicha. ¿Sobre qué cae? Dice sobre los retoños de la agencia representante o sobre pensamientos asociados. Acá tenemos que tener cuidado porque vamos a ver que el tercer tiempo se llama retorno de lo reprimido. Ahí hay que tener cuidado porque no es lo mismo retoño que retorno. Lo que hace referencia acá es que dentro del aparato psíquico, esta moción que quedó rechazada para siempre de la conciencia, que quedó en el inconsciente, va a hacer presión sobre ciertas representaciones que tienen algo que ver, pero que están en la preconciencia, o sea, que tienen posibilidad de salir a la luz, que no son entendidas como agresivas, que no tendrían nada que ver para nuestra conciencia en relación a lo que está reprimido y demás. Entonces, ¿qué hacen? Desde su punto, desde su lugar de reprimida, digamos, estas representaciones buscan asociarse a pensamientos que están en la preconciencia. Lo que dice Freud es que cuando esto ocurre, ¿sí? y se genera displacer, digamos, y sale a la luz y el mecanismo de la conciencia, digamos, comprende, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con lo reprimido, también se reprime y surge el mismo efecto que ocurrió con lo reprimido primordial, o sea, con lo que se reprimió por primera vez. Es decir, que cuando se descubre, por decirlo de alguna manera, que lo reprimido está en contacto con aquello que está en lo preconsciente, con un pensamiento y puede llegar a salir a la luz, ocurre lo mismo. Ese pensamiento preconsciente se reprime hacia lo inconsciente y se le prohíbe la salida. Lo que va a decir Freud es que en este momento, en esta fase, el mecanismo se llama esfuerzo de dar caza, caza no de cazarse, sino de cazar, como si fuera cazar un animal, cazar una emoción, cazar una representación. ¿Por qué? Porque dice que hay dos fuerzas que todo el tiempo se juegan a atraer y a repelar. Es decir, lo que está en lo inconsciente quiere salir a la luz. Entonces va a ser fuerza de atracción a los pensamientos que están en el preconsciente para transmitirle toda la energía, para poder salir a la luz, digamos. Y por otro lado, lo que dice es que sí o sí Freud tiene que haber una resistencia, porque si no, si eso sale a la luz, en general genera angustia, displacer, no tendríamos un aparato psíquico dividido en instancias. Entonces dice que sí o sí tiene que haber un mecanismo de repulsión, o sea, que rechace desde lo preconsciente y lo consciente, oponiendo una resistencia. ¿Para qué? Para mantener distanciado aquello que está reprimido en lo inconsciente y que no se junte con los pensamientos que hay dando vueltas por el preconsciente. Entonces ese es el esfuerzo de dar caza. Después va a hablar de una tercera etapa de la represión, que es el retorno de lo reprimido, que es lo que sale en análisis, lo que nosotros trabajamos en terapia, tiene que ver con el chiste, con el lapsus, son esas desviaciones, digamos, con los síntomas, con ciertas enfermedades de la psiconeurosis, que después vamos a desarrollar, o sea, son esos escapes, ¿sí? que encuentra aquello reprimido inconsciente para de alguna u otra manera salir un poco a la luz desde otras representaciones. Después también lo que va a decir Freud es que la represión tiene dos características. Primero, dice que trabaja en alto grado individual, es decir que según el tipo de pensamientos, de representaciones, de asociaciones que se pueden hacer en lo preconsciente, a cada cual le da su destino particular, ¿sí? Con cada representación trabaja de una cierta manera. Y después dice también que otra de las características de la represión es que es móvil. ¿Por qué? Porque todo el tiempo consta de un gasto de energía inmenso para que lo reprimido no salga a la luz, ¿sí? Por lo tanto, exige un gasto de fuerza constante. Bueno, y por último este texto, para terminar, digamos, con esta primer parte, van a ver que Freud va a tomar esta agencia representante de la pulsión que estuvo reprimida y va a hacer un desarrollo un poco más profundo. Va a decir que esta agencia representante se puede entender como un grupo de representaciones investidas con un monto de energía, de líbido, y que también junto a ella se encuentra algo que se llama monto de afecto. ¿Qué pasa? Cuando esta representación
se encuentra insostenible para la conciencia porque genera displacer y se tiene que reprimir, esa representación, esa agencia representante de la pulsión, se va a ir al inconsciente y de ahí no va a salir. Pero va a decir que ese monto de afecto, que es lo que le permitía, ¿no? Moverse de un lugar a otro, es esa energía que tenía, no va a sufrir el mismo destino que sufrió la agencia representante. Es decir, que se separa. Entonces la agencia representante va a lo inconsciente y va a decir que el monto de afecto tiene otro destino, ¿sí? Va a decir que podemos pensar al monto de afecto como el factor cuantitativo, o sea, lo que da energía. Y va a decir que tiene tres destinos. Puede ser sofocado por completo, por lo tanto, en nuestra conciencia no percibiríamos absolutamente nada de eso que pasó. Puede salir a la luz, o sea, salir a nuestra conciencia como algo coloreado de otra manera. Por ejemplo, si nosotros reprimiríamos un fuerte odio hacia alguna persona amada, hacia algún familiar, no sé, hacia nuestro padre, por ejemplo, quizás lo que sale a la luz en conciencia es un amor insoportable, que quiere cuidar, que quiere estar presente, que no para de demostrarle al padre todo lo que quiere, o sea, todo de modo contrario, digamos. O si no, también lo que dice que el tercer destino de este afecto es que se mueve en angustia, y entonces lo que sintamos es angustia y miedo. Lo que va a decir es que, bueno, aquella representación que se reprimió va a quedar ahí, pero el destino va a ser diferente. Y también va a decir, bueno, la represión fracasa cuando no se consigue impedir la angustia. Por lo tanto, pareciera que el monto de afecto y el destino que tiene a veces es más importante que la misma representación que quedó en lo inconsciente. Porque según si ese afecto sale a la luz de alguna manera, ya sea a modo de angustia, de displacer, a modo de síntoma, de lo que sea, quiere decir que acá la represión ha fracasado. Bueno, esto por ahora, después va a desarrollar, que lo vamos a desarrollar la próxima, eh, el mecanismo de la represión en las tres psiconeurosis que habla él, que es la histeria-angustia, la neurosis obsesiva y la histeria de conversión, que después también en el texto de lo inconsciente lo desarrolla un poco más y va a desarrollar un poco más profundamente qué es lo que ocurre en el aparato psíquico con eso, pero bueno, va a decir que la represión, perdón, genera síntomas como secuelas y también genera una formación sustitutiva. Pero bueno, todo eso lo vamos a desarrollar a modo de más específico, pensando en estas tres psiconeurosis y ya teniendo la base de qué es la represión en general.